Buen día, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Bueno, hoy vamos a ver en este video y en los próximos videos temas relacionados con las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell eh, describen cómo se comportan los campos eléctricos y magnéticos. Son la base de la teoría electromagnética. Las ecuaciones de Maxwell son cuatro y pueden tener forma integral o forma diferencial. Vamos a la primer ley, que sería la de Gauss. Es la primera ecuación de Maxwell, pero podemos decir que es la de Gauss eléctrico, que nos dice que el flujo del vector del campo magnético E, del campo vectorial E, el flujo a través de la superficie S del vector E es proporcional a la carga encerrada por esa superficie, es decir, es igual a la carga dentro dividido epsilon cero. Esa es la forma integral. Para pasarlo a la forma diferencial, tenemos que aplicar el teorema de Gauss, ¿sí? O de la divergencia. El teorema de Gauss, para ver este tema en profundidad y sin perder rigor, habrá que ver algunos conceptos de análisis matemático 2 y de análisis vectorial, es decir, divergencia, rotor, gradiente, teorema de la divergencia o de Stokes, teorema del- perdón, teorema de Gauss o de la divergencia, teorema de Stokes o del rotor. Son temas que le dan justamente rigor a las ecuaciones de Maxwell. La primera ecuación, entonces, nos dice esto. Para llevarlo a la forma eh, diferencial, aplicamos el teorema de Gauss, que nos dice que en lugar de tener que resolver esta integral o este flujo del vector E a través de la superficie S, es decir, esta integral de superficie, podemos realizar una integral de volumen. La integral de volumen o la integral triple de la divergencia del vector E. Eh, y eso es igual a la carga encerrada dividida epsilon cero. La divergencia de un vector, vamos a ver lo que es este operador, este triángulo invertido con la rayita, es el operador Nabla. Cuando actúa sobre un vector, lo que nos va a dar como resultado es un escalar, un número, es decir, la divergencia. Ese escalar, esa constante, la podemos sacar fuera de la integral triple. Acá falta un símbolo más de integral, porque es una integral de volumen. Entonces nos queda la divergencia de por la integral de volumen del diferencial B. Esta integral resuelta nos va a dar el volumen, que en realidad es el volumen que encierra esta superficie. Eh, entonces nos queda directamente la divergencia de multiplicada por el volumen. Eso es igual a la carga encerrada, ¿sí? Por esa superficie dividido epsilon cero. El volumen lo podemos pasar dividiendo, entonces nos queda que la divergencia de la carga encerrada dentro de ese volumen, mejor dicho, dentro de esa superficie encerrada que contiene un volumen, pero esa carga dividido volumen es la densidad de carga, es decir, los coulomb por metros cúbicos, dividido epsilon cero. Y nos queda finalmente la forma diferencial que dice que la divergencia de E es igual a la densidad de carga dividido epsilon cero. Entonces nos dice que que el campo eléctrico diverge desde las cargas. Si las cargas son positivas, las que están encerradas, lo que tenemos adentro es una fuente, las líneas de campo van a salir. Eso es lo que nos dice una divergencia positiva, que hay una fuente y las líneas son salientes.
En cambio, si la carga fuera negativa, las líneas son entrantes y decimos que hay un sumidero. Si la divergencia da cero, adentro no hay ni fuente ni sumidero y las líneas de campo son cerradas. En este caso, son líneas abiertas. Eso es lo que nos dice la primera ecuación. La segunda es análoga, pero para el campo magnético. Sería Gauss magnético, el que nos dice que el flujo del vector inducción a través de una superficie cerrada nos da cero. Entonces otra vez aplicamos el teorema de Stokes o de la divergencia. En lugar de resolver la integral de superficie, resolvemos la integral de volumen, pero esta nos va a dar cero, entonces nos dice que la divergencia de B tiene que ser cero, es decir, que dentro de ese volumen que está encerrado por esa superficie, no hay un monopolo magnético. Es decir, que las líneas del campo magnético son líneas cerradas. Y ahí tenemos la forma diferencial. Esta primera es la forma integral. Eh, bueno, vamos ahora a la tercera ecuación de Maxwell, que nos dice que la circulación del campo eléctrico E a través eh, de un camino cerrado, a través de una trayectoria cerrada, es igual a menos el flujo de la derivada de B respecto del tiempo, la variación del flujo en el tiempo. La derivada la podemos dejar dentro o fuera de esta integral de superficie. Esto es cuando la espira está fija y lo que tenemos es una variación de B, una variación del campo magnético. Entonces, eso produce una inducción y me produce un campo eléctrico. ¿Sí? Ahora puede ocurrir que B sea constante. Entonces la derivada da cero y este término no existiría, daría cero. Pero si el conductor se mueve o la espira se mueve, nuevamente voy a tener inducción. Entonces este segundo término tiene que ver con la FEM o el campo eléctrico producido cuando la espira está en movimiento. Generalmente la espira está quieta, entonces este término no está. Acá otra vez podemos aplicar el teorema de Stokes para transformar estas integrales de línea, esta y esta, de estos, del primer miembro y de este término, para transformar la integral de superficie. Entonces, en lugar de poner circulación de a través o a lo largo del diferencial L, a lo largo, perdón, del camino de la curva cerrada C, vamos a realizar una integral de superficie. Es decir, eh, esta superficie es una superficie abierta, pero que apoya, tiene en un contorno, y ese contorno es este camino. Entonces, en lugar de resolver esta integral de línea, vamos a realizar una integral de superficie, pero no del campo eléctrico E, sino del rotor de E. Esto es porque estamos aplicando Stokes, entonces, o el teorema de rotor. Entonces, este primer término, entonces lo vamos a escribir de otra forma, lo vamos a escribir así. Entonces, acá en lugar de poner circulación de, vamos a poner integral de superficie del rotor de. Y acá, en este segundo miembro, este término, otra vez también vamos a aplicar stop y vamos a decir que en lugar de hacer la circulación del producto vectorial entre la velocidad del conductor y B, vamos a hacer el rotor de B vectorialmente B larga. ¿Sí? Entonces, acá esto nos queda de esta manera, como estoy indicando acá. Entonces, tenemos todas integrales de superficie. Entonces, nos interesa lo que está dentro de esas integrales. El rotor de E menos la derivada de B respecto del tiempo y este rotor.
Entonces acá llegamos, es como que estamos simplificando esa superficie, ¿sí? Para mantenerla en ambos miembros. Entonces estamos manteniendo la igualdad. Y ahí llegamos a la forma diferencial. Generalmente la espira o el conductor está quieto y lo que varía es el vector de inducción o el campo magnético. Entonces, directamente se dice que el rotor de E es igual a menos la variación en el tiempo del vector de inducción. Pero si la espira se mueve, el conductor se mueve, tenemos que agregar este otro término donde tenemos en cuenta la velocidad de la espira. Y bueno, ahí tenemos la forma diferencial. Eh, y nos queda, por último, la cuarta ecuación, que es la de Ampère-Maxwell, que para mí es, por decirlo de una manera, todas son muy importantes, pero esta es maravillosa y es genial. Esto es lo que caracteriza a Maxwell. Acá hay un término fundamental, una corriente que hasta ese momento no se conocía, que es la corriente de desplazamiento, la que se produce en dieléctricos. Una cosa rarísima como se dio cuenta. Realmente un iluminado. Otra vez hacemos ahora lo mismo que intentamos hacer antes, o lo mismo que hicimos para el campo eléctrico, ahora lo hacemos para el campo magnético o para el vector de inducción B. La circulación de B a través de un camino cerrado, eh, los campos magnéticos, esto me está diciendo que me lo produce una corriente eléctrica, cierta cantidad de amperios, ¿sí? Pero es una corriente de conducción. Un cero por I es este término. Pero aparece este otro término, un cero por todo esto, epsilon cero, la derivada respecto al tiempo de el flujo de la derivada de respecto del tiempo, esta parte de acá, sin tener en cuenta un subcero, es lo que llamamos corriente de desplazamiento. Esta es corriente de conducción, lo que está común, y esto que está común es la corriente de desplazamiento. Esto es lo que predijo, de alguna manera, Maxwell, que en un futuro, en su época, no se hablaba de las ondas electromagnéticas, ni que tampoco se podía transmitir información por el aire. Bueno, pero esto predijo que sí, porque en los dieléctricos, si hay una variación de, se produce una corriente. Bueno, algo muy raro, pero realmente genial. Eh, Acá la corriente la podemos expresar también en función de la densidad de corriente, si la corriente por unidad de superficie, los amperes por metro cuadrado. Entonces, los amperes por metro cuadrado, la densidad de corriente, si le efectuamos el flujo, vamos a obtener la corriente total. Entonces, este término y esta I la podríamos reemplazar por esta integral y me gusta un poco más esta expresión. Y esta derivada la podemos meter dentro de la integral. Pero acá estamos escribiendo en estas dos ecuaciones exactamente lo mismo. Y yo diría que esta es la forma integral de la cuarta ecuación de Maxwell. Acá nuevamente aplicamos el teorema de Stokes para transformar esta integral de línea o de contorno en una integral de superficie. Eh, esto es, acá, esto es una superficie abierta. Eh, eh, el- Esta superficie apoya eh, sobre este contorno. Eso lo vamos a ver gráficamente después, quizás, y ahora enseguida, y se va a entender un poco más. Esto es teniendo en cuenta el teorema de Stokes. Pero acá tenemos que hacer la integral de superficie, no de B, sino del rotor de B. Entonces, el primer miembro no lo vamos a escribir de esta manera, sino lo vamos a escribir de esta forma, a través de la integral de superficie. Y el segundo miembro lo dejamos igual. Nuevamente sacamos las integrales de superficie, nos queda así, y ahí nos queda la forma diferencial de la cuarta ecuación de Maxwell, que es el rotor de B, que es igual a un cero por I, que tiene que ver con la corriente de conducción, que me va a producir
que me va a producir campo magnético, vector inducción, y también otro término que tiene que ver, genial, que tiene que ver con la corriente de desplazamiento, que es lo que agregó Maxwell a la ley de Ampère. Y ahí está la gran genialidad de Maxwell, que predijo de esta manera eh, que iba a haber en el futuro información, se va a poder transmitir información a través del aire, a través de las antenas, etcétera. Bueno, para entender un poco más esto, lo que tenemos que ver es hacer una revisión del análisis vectorial o análisis y análisis matemático 2. Nosotros vamos a trabajar siempre con terna derecha. La terna derecha, si estamos en coordenadas cartesianas, tenemos X, Y, Z y van a estar de esta forma. Si acá nosotros nos imaginamos un tirabuzón, un sacacorcho, ¿sí? Uy, qué grande, qué grueso. Si acá nos imaginamos un sacacorcho y lo hacemos avanzar, girar de X hacia Y, nos va a dar que avanza hacia arriba y esa va a ser la dirección de Z. ¿Sí? Entonces, en pocas palabras, así se expresa, se dibuja una terna derecha. Y a cada uno de los semiejes le vamos a asociar un versor. El versor es un vector unitario. El versor Y, que tiene componente 1 en la dirección X, 0 en Y y 0 en Z, algo similar para J y para K. Acá están expresados los tres versores. Un vector lo vamos a expresar entonces de esta manera. ¿Sí? Con su componente en X, su componente en Y, su componente en Z, y así podemos descomponer en tres ejes cualquier vector en el espacio. O de esta manera, a través de los versores I, J y K, y el módulo en vector sería Pitágoras en el espacio, ¿sí? El módulo de ese vector es la raíz cuadrada de las componentes, de la suma de las componentes al cuadrado. Bueno, los vectores obviamente se pueden multiplicar, no dividir, por favor, pero sí se pueden multiplicar y tenemos un producto escalar y un producto vectorial. El producto escalar se simboliza con un punto y el producto vectorial por este sombrerito o a veces por el signo X o po. El producto escalar entre dos vectores, nosotros si tenemos dos vectores, y los expresamos así, por ejemplo, el vector A lo expresamos así, con su componente AX, ahí AZ y asociado a cada uno de sus versores y JK. El vector B sería análogo a BXY, BIJ, BZK. Si los multiplicamos, si nosotros multiplicamos dos vectores escalarmente que están a 90 grados, nos va a dar cero. Si están alineados en la misma dirección, es decir, forman un ángulo de 0 grados, nos va a dar un valor. ¿Por qué? Porque el producto escalar es el módulo de vector A por el módulo del vector B por el coseno del ángulo que forma. El coseno de 90 grados, si forma 90 grados, el coseno de 90 grados es cero. En cambio, si están en la misma dirección, forman un ángulo de 0 grados, no tienen ángulo entre ellos, y el coseno de cero es uno. Entonces, el producto escalar es el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo que forma. Si están a 90 grados, forman 90 grados y el coseno de 90 grados es cero. Y si están en la misma dirección, eh, el coseno vale uno porque el ángulo vale cero. Pero entonces vamos a multiplicar AX por BX y por Y. Como está en la misma dirección, nos va a dar uno. Si hacemos AX por BI nos va a dar cero porque I y J están a 90 grados. En definitiva, esto es un repaso de análisis vectorial elemental. El producto escalar de dos vectores nos va a dar un número y es directamente
AX por BX, el producto de las componentes entre sí. Es decir, la X con la X de uno, la Y con la Y del otro, la Z con la Z del otro y lo sumamos, ¿sí? En realidad, lo que nos expresa es la proyección de, por ejemplo, el vector A, cuando hacemos el producto vectorial entre A y B, es la proyección del vector A sobre B. ¿Sí? Si nosotros, porque acá vemos A es el módulo de A, el módulo de A por el coseno del ángulo es la proyección de A sobre B multiplicado por B, es lo que nos da eh, el producto escalar. Si nosotros hacemos el vector A, por ejemplo, por el versor Y, es directamente la proyección de A sobre el eje X. De esto vamos a hablar un poco más adelante y hacer algunos ejercicios donde vamos a entender esto un poco mejor. Siempre los ejemplos ayudan. El producto vectorial eh, nos va a dar como resultado un nuevo vector. La forma de obtenerlo es resolviendo este determinante. Ponemos en la primera fila los versores I, J, K, que de cada uno de los versores definen una columna. En la segunda fila ponemos las componentes del primer vector y en la tercera fila las componentes del segundo vector y resolvemos este determinante. En la componente en I, cuando la componente I sacamos esta columna de I y hacemos este por este menos este por este, la componente en J sacamos esta columna y ponemos menos porque este elemento de este determinante es el elemento de la fila uno columna 2 subíndice uno 2 fila uno columna 2 componente uno 2 y la suma de fila y columna, en este caso uno más 2 es 3 impar, ese término lo consideramos negativo. Y hay que hacer el determinante que queda de eliminar esta fila. Negativo este por este menos este por este, como es negativo, ¿sí? Después lo podemos dar vuelta y nos queda de esta manera. Bueno, es resolver un determinante como supongo todo el mundo sabe. El producto vectorial, como dijimos, como resultado nos va a dar un vector. Va a tener componente en Y, en J y en K, es decir, componente en X, Y y Z. Tiene ciertas propiedades. Como ya dije, el resultado es un vector y la segunda propiedad es que no es conmutativo. ¿Por qué? Porque I vectorialmente J nos da K. J vectorialmente K nos da I. Y K vectorialmente I nos da J. Es decir, acá está IJK y nos da esto. ¿Sí? Siempre, sí, I por J nos da K. Después, ¿qué sigue de la J? K. J por K nos va a dar I. Después de K, ¿qué sigue? Volvemos otra vez a I. K por I me da J. Ahora, si yo conmuto esto, no es conmutativa. Si yo conmuto esto, me dan todos estos negativos. Esta regla de los signos es interesante tenerla en cuenta. ¿Sí? Después tenemos una serie de operadores, ¿sí? Que hay que tener en cuenta, ¿sí? El operador nabla, ¿sí? Es la derivada respecto a x en la dirección y, más la derivada respecto de y en la dirección j, más la derivada de z en la dirección k. Y este puede actuar o puede operar, el operador en habla, sobre funciones o sobre vectores. Y ahí nos da cosas distintas, ¿sí? Según sobre lo que actúe. Bueno, vamos a suponer que el operador nabla actúa sobre una función, ¿sí? Entonces tenemos que hacer que tenemos operador nabla que acabamos de definir por la función. Entonces me va a quedar la derivada respecto de x de la función en la dirección y, más la derivada respecto y de la función en la dirección j, más la derivada de z, perdón, la derivada respecto de z de la función en la dirección k. Y vemos que el resultado es un vector. El operador nabla, cuando actúa sobre
una función, nos va a dar un vector y ese vector se llama gradiente. Ahora, cuando el operador nabla actúa sobre un vector, podemos realizar un producto escalar. Bueno, si realizamos un producto escalar, I por I es uno, I por J es cero. Así que este por este sí va a dar la derivada de X, perdón, la derivada respecto de X de B de X. I por I es uno. Con respecto a BJ y BZ me va a dar cero porque I por J da cero y por K también me va a dar cero porque están a 90 grados y es un producto escalar. Entonces esto me va a dar la derivada respecto de X de Bx más la derivada respecto de Y de BI más la derivada respecto de Z de B sub Z. Eh, y esto va a dar un número y eso es la divergencia que ya vimos hoy es importante porque la divergencia puede ser positiva, entonces adentro tenemos una fuente, puede dar negativa, entonces adentro tenemos un sumidero o puede dar cero, entonces no hay fuente ni sumidero y las líneas de campo son cerradas. Si es positivo, está saliendo de una superficie, diverge, y si es positivo, las líneas salen, si es negativo, las líneas entran. Pero también podemos realizar, como es un vector que actúa sobre otro vector, podemos realizar el producto vectorial. Ese producto vectorial entre operador nabla y el otro vector es el rotor de un vector. El rotor de un vector se resuelve de esta manera. Otra vez en la primera fila de este determinante se ponen los versores I, J, K. En la segunda fila se ponen las derivadas parciales respecto de X, respecto de Y, respecto de Z. Y en la tercera fila se pone la componente en X, en Y y en Z del vector correspondiente. Y se resuelve nuevamente este determinante. Y ahí obtenemos el rotor. Bueno, el rotor también de un vector es importante o de un campo vectorial es importante porque en el caso, por ejemplo, que el rotor nos dé cero, quiere decir que ese campo no es rotacional y es conservativo. Y eso es bastante beneficioso saberlo, porque podemos calcular una función potencial, etcétera. Y nuevamente repito que el operador, también existe el laplaciano, que es nabla por nabla, sería como nabla al cuadrado. Bueno, no, pero es la derivada segunda respecto de x dos veces, más la derivada segunda respecto de y dos veces, más la derivada segunda respecto de z dos veces. Ojo que acá no nos da un vector. Esto está mal indicado, acá no es vector, porque esto termina en laplaciano, es un escalar. Bueno, vamos a dejar por acá porque otra cosa importante, porque nosotros hablamos de coordenadas cartesianas, pero son muy importantes tener en cuenta las coordenadas cilíndricas que nos facilitan por simetría resolver algunas integrales y las esféricas. Eso lo vamos a ver un poco más adelante porque si no es demasiado cansador. Bueno, no sé cuánto tiempo va, pero vamos a dejar acá. Ya en el próximo video vamos a ver acá vamos a ver un resumen muy rápido de la fórmula más importante para poder operar y resolver problemas y también alguna interpretación física del teorema de Stokes, de la divergencia, o del teorema de Gauss, etcétera, para verlo más gráficamente por ahí con el MATLAB. Bueno, será hasta un próximo video. Chau, chau. Hasta luego.